Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos con zanahoria y garrote, el nuevo enfoque que el gobierno Petro le quiere dar a la seguridad en el remate de su mandato. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Gerson Ortiz, hoy es miércoles 7 de mayo. La alocución del presidente Gustavo Petro esta semana se centró en la seguridad en medio de un contexto de plan pistola y una oleada de ataques terroristas, aunque dijo que no era un caos como quieren presentarlo la oposición y los medios de comunicación. Pero en esa intervención sorprendieron dos cosas. Una, el reconocimiento de que la fórmula de dialogar con grupos armados no puede ir sin una estrategia militar, algo que había descartado inicialmente la política de paz total. Y dos, en ese mismo sentido, que valoró la política de seguridad de Álvaro Uribe, su principal rival político, y al tiempo la política de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, con quien ha tenido una relación de sumas y restas. Así, a menos de un año de concluir su mandato, Petro termina dándoles la razón a los críticos de la paz total, que decían que había mucha zanahoria y poco garrote. Para hablar de este viraje nos acompaña Santiago Rodríguez, el periodista que cubre seguridad y paz en La Silla Vacía. Santiago, buenos días. Hola Gerson, ¿qué tal todo? El tema de la inseguridad está abriendo en todos los noticieros del país, hay portadas de periódicos y marca como una de las principales preocupaciones de los colombianos en las encuestas, que por cierto estos días son muchas. ¿El país está en un caos como se percibe desde la oposición o hemos mejorado en algo? ¿Qué nos dicen las cifras? Bueno, yo creo que toca ser tibio y decir que ni lo uno ni lo otro. Es decir, en las últimas semanas sí ha habido una percepción de que como que todo está prendido y sobre todo desde Semana Santa el país ha sufrido hechos que golpean muy fuerte la percepción de seguridad en general. Estamos hablando de varios atentados terroristas en Cauca y Huila, motobombas, hostigamientos de parte de las disidencias de las FARC. Estamos hablando de un plan pistola del Clan del Golfo en el norte del país, en el que han sido asesinados más de 23 uniformados, la mayoría policías. Estamos también hablando de secuestros del ELN en Arauca, soldados fuera del servicio, ataques con explosivos en el Catatumbo que han costado también la muerte de uniformados y un nuevo paro armado en el Chocó que, pues, como ya es lastimosamente costumbre. Estos hechos obviamente son condenables y realmente pues muy tristes, pero sobre todo generan, yo creo que un gran impacto mediático y la oposición ha vendido esto como que la violencia se salió de las manos al gobierno y de la fuerza pública, porque realmente son unas vainas tristísimas. Pero lo que Petro dice, con base a las cifras de homicidios año a año, que pues esto no es tan así. Las cifras se mantienen en un nivel relativamente igual a como las entregó el expresidente Iván Duque. Ahora hay que decir que desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, tanto en el gobierno Duque y como en el gobierno Petro, sí ha habido un deterioro de la seguridad y un fortalecimiento de los grupos armados pues, que no se ha frenado. Creo que es exagerado decir que pues, estamos en los 90, pero el desafío de seguridad actualmente es muy complejo por los cambios que han adoptado las organizaciones criminales en la última década y su capacidad para reponerse de los golpes de la fuerza pública con reclutamiento forzado de menores y unas finanzas ilícitas muy rentables. Santiago, para los que no vimos el consejo del lunes, o mejor, la locución disfrazada de consejo, más allá de las cifras, ¿qué dijo Petro para pensar que este remate de gobierno va a haber una forma diferente de enfrentar la violencia? Creo que aunque el presidente lo había venido esbozando en discursos y trinos desde hace un año y en la práctica ya se estaba dando ese viraje, en esta locución presidencial Petro termina de dar ese giro a la visión tanto de seguridad como de política de paz. Tanto que pues en esa locución termina destacando los logros de política de seguridad de Uribe y de paz de Santos para bajar las cifras de homicidio. Y en ese sentido pues afirma que tras su experiencia en el gobierno a la conclusión a la que ha llegado es que lo correcto es la combinación de ambas estrategias, la apertura a los diálogos de paz y al mismo tiempo una ofensiva militar decidida contra los grupos. Es la premisa finalmente del gobierno de Juan Manuel Santos, que fue como este tema de la zanahoria y el garrote. O sea que vamos a tener un petrosantismo, como dice la oposición. Pues algo así, porque en ese giro se aleja por completo de la premisa central de lo que fue la paz total al inicio de su gobierno, que fue parar la guerra para negociar la paz. Es decir, parar las acciones militares para negociar y supeditar la estrategia de seguridad a estos diálogos de paz. En esta recta final de su gobierno descarta esa premisa, incluso dice que pues, cometió errores. El principal, según dice él, fue haber tratado al ELN como una organización insurgente y haber entablado una negociación de carácter político con ellos,
Para él son traquetos al igual que todos los demás grupos del país. En esta tesis Petro se aleja mucho incluso de la ley que su gobierno presentó al Congreso y que es la ley de paz total, en la que establece 2 caminos para los grupos armados del país: diálogos políticos para los insurgentes, para los rebeldes, y diálogos jurídicos para los grupos meramente criminales. O sea, no solamente le da réditos a Uribe y a Santos, sino que también reconoce las palabras de Duque. No lo reconoce, pero se parece. Y aunque en el discurso de este lunes pues fue más explícito en ese viraje, como te comentaba, en la práctica pues Petro ya había lanzado a la fuerza pública la ofensiva militar y puesto un ministro de defensa de carrera militar. Las cifras muestran el viraje. Los combates en el primer trimestre de este año se incrementaron un 70% en comparación al mismo periodo del año anterior, y también un incremento del 34% en las afectaciones contra los grupos armados frente a ese mismo periodo. Pero entonces esta forma diferente de enfrentar el problema va a dejar a un lado lo que el gobierno trilló como su objetivo final, que era la paz total. Sí, digamos, lo que es claro es que la paz total, como fue planteada, no funcionó ni cumplió sus objetivos ambiciosos. ¿Cuáles eran? Lograr un gran proceso de paz con todos los grupos armados del país y que se descalara la violencia mientras se dialogaba, digamos, la paz. Pero el viraje de Petro no implica desechar del todo el camino del diálogo, solo que ahora el presidente tiene una visión más pragmática, es decir, paz con el que quiera y si no, bala, ofensiva militar. Ahora, esa paz que ahora ofrece Petro sí tiene líneas rojas, no como en el pasado. En su alocución del lunes dijo que solo se va a hablar de paz con los grupos que estén dispuestos a hablar y dejar las economías ilícitas como el narcotráfico, que es para él la gran causa actual de la violencia. Seguramente, Santiago, el éxito o el fracaso de esta nueva apuesta de seguridad va a tener un enfoque en lo que pase en el Catatumbo, porque allá hay 2 maneras de ver la violencia que se está enfrentando: la de las disidencias de las FARC, con las que el gobierno tiene una mesa de diálogos, y con la del ELN, a los que ahora les dice traquetos. ¿Qué va a pasar allá? Sí, yo creo que este es un caso clave, no solamente por lo que ha implicado el Catatumbo, que es la razón por la que se terminan los diálogos con el ELN, que era la principal mesa de negociación, también por todo el enfoque que le ha puesto el gobierno con la conmoción interior, y es lo que decías, digamos, por un lado el ELN, al que Petro ya le declaró la guerra y está en una ofensiva total, les dice traquetos y digamos que abandonaron la revolución. Y por el otro lado, un proceso muy como lo que está buscando Petro, es decir, concentrar al grupo en unas áreas y tratar en esas áreas de transformar el territorio. En este caso estamos hablando del Frente 33, que fue muy golpeado por la ofensiva sangrienta del ELN en Catatumbo, que ha aceptado ubicarse en una zona rural de Tibú, en la que, digamos, va a dar un paso, digamos, hacia la dejación de armas. Es lo que nos dicen desde la mesa de diálogos, que no es cierto que esto va a ser un Caguán 2.0, que van a estar armados en esta zona de ubicación, sino que es un paso decidido a la paz, similar, me decían, al que dio Comuneros del Sur, un frente del ELN en Nariño que se volvió una disidencia, solo que en este caso parece ser que no se van a fracturar del grupo más grande, que son la facción de disidencias al mando de Calarcá. Gracias, Santiago, por pasar por acá. Gracias, Gerson, por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. El Consejo Nacional Electoral, CNE, suspendió la investigación contra el presidente Gustavo Petro por la presunta irregularidad en la financiación de su campaña, pero notificó al gerente Ricardo Roa que en su caso está por tomarse una decisión. A partir de ahora, Roa tiene 15 días para presentar alegatos y desde ahí el CNE convocará sala plena para votar una posible sanción. La prescripción empieza a estar más cerca. Y hoy arranca la votación del nuevo Papa. 133 cardenales se reúnen en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Todo esto y más al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo este episodio, yo soy Gerson Ortiz y nos escuchamos mañana.